Hablamos de la cumbre del Mercosur que se está desarrollando en la Argentina, el cambio, el paso de la presidencia pro tempore que ejercía precisamente la Argentina hacia Brasil, entre otras cosas. Y bueno, ¿qué es lo que está dejando precisamente este encuentro? Pablo Ortiz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sony? Buen mediodía. Buen mediodía para vos. ¿Qué tenemos para decir? Ayer y hoy ya está finalizando, ya finalizó en realidad la cumbre del Mercosur con el traspaso de la presidencia pro tempore, con algo central, la presencia de Lula da Silva en Argentina, una figura política completamente opuesta a Javier Milei y ese encuentro que se esperaba, cómo iba a ser, si iba a ser tenso. Tenemos que adelantar que no fue tan tenso como en otras oportunidades, en otros escenarios, pero hubo un poquito de rispidez entre los mandatarios. Dos perfiles absolutamente diferentes, dos conceptos absolutamente diferentes al frente cada uno de sus respectivos estados, y eso se habrá visto reflejado también en los discursos, ¿no? Los discursos también tuvieron sus disparidades, hablaron los dos, hablaron al inicio, hablaron al cierre. Si te parece, compartimos algunas de las cuestiones que fueron esgrimiendo y por dónde va a pasar también la discusión del Mercosur ahora que cambia la presidencia y podría también cambiar el rumbo que ha venido teniendo este año con la presidencia pro tempore de Argentina. Bien. ¿A quién escuchamos primero? Milei, ¿no? Milei. Talleyrand dijo una vez que el lenguaje fue dado al hombre para ocultar sus pensamientos. Creo que caracterizó de forma correcta en que se ha transformado particularmente el discurso diplomático, donde muchas veces en foros y encuentros como este, la norma es hablar diciendo lo menos posible o diciéndolo de tal manera que quede en el plano de lo subjetivo o interpretativo. A esta altura ya me han llegado a conocer y saben que yo no creo en los mensajes ocultos. Como siempre sostuvimos, nosotros preferimos decir una verdad difícil a decir una mentira confortable. Cuando uno tiene un norte claro, hablar de forma clara es el mejor camino en esa dirección, aunque al principio sea costoso. Por eso, cuando asumimos la presidencia pro tempore del Mercosur, nos animamos a decir algo que muchos compartíamos desde hace tiempo, pero que era tabú y nadie se animaba a admitir a viva voz. Si bien originalmente el Mercosur fue creado con la intención noble de integrar las economías de la región, en algún momento el norte se fue empantanando y la acción comercial conjunta terminó por perjudicar a la mayoría de nuestros ciudadanos en pos de privilegiar a algunos sectores. La barrera que levantamos para protegernos comercialmente en un momento que lo considerábamos valioso terminó excluyéndonos del comercio y de la competencia global y por ende terminó castigando a nuestras poblaciones con peores bienes y servicios a peores precios, lo cual contribuyó a frenar el crecimiento de nuestras economías. En simultáneo, la organización exigió que carguemos con financiar una estructura burocrática hoy ya elefantiásica, dedicada a reuniones eternas, guías y regulaciones comunes sobre cuestiones de derecho interno y duplicar foros que no logran la promoción efectiva de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. El saldo de todo esto fue un Mercosur que incumplió su objetivo original, cercenó libertades económicas y privó de oportunidades a los privados de la región. El Mercosur, al que de mercado y de común le quedó cada vez menos. Nosotros buscamos ponerle fin a lo que consideramos una inercia destructiva. Por eso mismo propusimos que como bloque nos movemos hacia un esquema comercial y regulatorio mucho más libre, en lugar de la cortina de hierro a la que hoy estamos sometidos, en el que cada país pueda gozar de mayor autonomía para aprovechar sus ventajas comparativas y su potencial exportador. Está ahí parte entonces del discurso del presidente argentino Javier Milei, que deja en este caso la presidencia pro tempore de este bloque. Bueno, ¿qué decir? Bueno, nuevamente podríamos decir Javier Milei, así como fue en la Asamblea de la ONU, por ejemplo, a criticar a la ONU, bueno, acá en la cumbre del Mercosur criticó el Mercosur, habló de una inercia destructiva, de la imposibilidad que generó esta cortina de hierro de oportunidades de negocios para sectores privados o para los privados de la región. Destacó algo que no solamente destacó Javier Milei, sino también todos los miembros que integran el Mercosur, que es un acuerdo de libre comercio que se firmó ayer, en la primera jornada de esta cumbre, que es con el EFTA, que es la Asociación Europea de Libre Comercio.
agrupa 4 países europeos, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. También prometieron trabajar y terminar de cerrar ese, ya lleva muchos años, ¿no?, de negociación, pero ese acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Recordemos que este acuerdo, para poder establecer mejores vínculos comerciales e incluso avanzar en negociaciones directamente bilaterales entre los países de ambos bloques, tiene sus principales partes opuestas en Europa y principalmente en Francia. Básicamente, los chacareros de Francia, podríamos decir, los agricultores, que no quieren verse disminuidos en su capacidad de competencia con la ganadería argentina. Fíjate vos cómo funciona el mundo cuando las ventajas comparativas no son para las grandes potencias, ¿no? A menudo este tipo de vínculos de libre comercio suelen favorecer siempre a potencias más grandes, y cuando no son así hay muchísimas trabas que vienen precisamente desde las potencias y en este caso desde Europa. Seguramente, y bueno, el presidente Milei seguramente le es bastante difícil comprender actuar en bloque y con un bloque más latinoamericano, ¿no? Prefiere tal vez hacer negocios comerciales seguramente con grandes potencias y en modo más individual y en el marco de esa libertad que él pregona, ¿no? Sí, que pregona tanto. Es cierto, también hay, por ejemplo, hay posturas de países como Uruguay que también deciden o han decidido ir en esa dirección, pero es otra de las oportunidades, de las posibilidades que otorga negociar en bloque, ¿no? En bloque, claro. También negociar en bloque es importante. De todas maneras, Milei prometió que si la presidencia de Lula retrocede, por así decirlo, en este norte o este nuevo paradigma que estableció Argentina, prometió, podríamos decir, amenazó con cortar los vínculos, es decir, una vez más habla de posiblemente Argentina romper con el Mercosur, ¿no? Veremos cómo sucede. Bien, y el presidente brasileño, además de participar del Mercosur, que era obviamente el objetivo central, también tenía algo más en agenda. Claro, era quizá lo más políticamente llamativo. Era esto que ocurrió hace un ratito, nada más, hace una hora. En estos momentos está reunido Lula da Silva con Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está se habló llegando muchísimo, la imagen, ¿no? Sí, esto fue hace un rato, se habló muchísimo de la visita, recordemos también el pedido de la justicia para que pudiera llegar, el tema de la seguridad, qué va a pasar con la seguridad de uno, la seguridad de otro. Claro, bueno, la justicia debió autorizar previamente a que el actual mandatario, el actual presidente de Brasil, pudiera, en esta visita de la Argentina, visitar allí el departamento donde vive Cristina Fernández de Kirchner. Claro, en estos momentos están reunidos, ¿no? También otro mensaje político, es la primera vez que Lula viene a la Argentina con Milei presidente, y lo primero que hace, después de estar un rato en la cumbre, es ir a visitar a Cristina Fernández de Kirchner. Veremos qué pasa ahora a la tarde, si hay alguna declaración, seguramente alguna fotito también tendremos. Me trataba de acordar, la expresidenta no fue a visitarlo a Lula cuando estuvo preso. No sabemos las circunstancias. Quien recordemos que fue, creo que más de una oportunidad, fue el expresidente Alberto Fernández. Exactamente. Recordarás que lo fue a visitar en momentos en que Lula estaba en prisión. Sí, una amistad muy fuerte tenían entre ellos, así que bueno, veremos qué depara, ¿no?, de esta foto política que va a ser la del día. Gracias, Pablo. Gracias a vos.